Óscar, muchas gracias por recibirme. Un placer. La verdad que, ¿quién nos hubiera dicho a ti y a mí hace años que nos encontraríamos aquí, ¿vale? En este restaurante que estás aquí dirigiendo con maestría Ujú. y para hablar justo de esta gastronomía que tenéis aquí, de esas experiencias que hacéis vivir a todos los comensales. Bueno, pues la verdad que sí, ¿no? Que nos conocemos hace años, pero nunca sabíamos que nos íbamos a juntar, ¿no? En este camino. Y bueno, aquí en Alabaster pues llevamos 12 años y en enero acabo de hacer 12 años y la verdad que muy contento, ¿no? De mantener los tiempos que corren, que son difíciles. La verdad que cuando hablamos de 12 años parece poco tiempo, pero cuando hablamos 12 años de hostelería y de hostelería en Madrid, eso es un mundo. Bueno, efectivamente, yo cuando empezaba mis primeros pasos en la época de Zalacaín, 12 años eras uno más, en la época pues, de restaurantes emblemáticos como La Dorada, Jockey, pero ha cambiado mucho, como comentas, y hoy en día 12 años en un Madrid tan cambiante, pues bueno, es bastante tiempo, ¿no? O sea, que ese es nuestro objetivo, mantenernos otros, por lo menos 12 años más. ¿Cuál es la experiencia que vive un cliente cuando viene a la Baster? Bueno, yo creo que la experiencia es la del equilibrio, ¿no? La de buscar un restaurante donde haya ese equilibrio, ese balance perfecto entre sala, cocina, productos, servicio de vinos y que encuentre un restaurante donde la repetición sea alta, ¿no? Sea un restaurante para venir de comida ejecutiva, de comida familiar, de ocio, en todo el ámbito, ¿no? Pero la verdad que aquí al final vuestra comida es de un punto de España muy, muy concreto. Bueno, siempre se ha hablado mucho de esto y Alabaster tiene vínculos gallegos, ¿no? Nuestros socios están en Coruña y nosotros encantados de recibir todo el producto, principalmente del norte de España. Pero actualmente aquí en Alabaster hacemos una cocina de mercado, guiños gallegos, pero no solamente con producto gallego, ¿no? Sino una cocina de mercado en lo que marca la temporada, ¿no? Ujú. Siempre buscando ese producto de kilómetro cero, entiendo kilómetro cero que muchas veces no puede ser todo de Madrid, pero sí que sea producto nacional. Sí, efectivamente. Hoy en día el término cocina de mercado todo el mundo lo utiliza y yo creo que es muy difícil llevarlo a la práctica porque hay productos que la temporada dura muy poco, ¿no? Ahora, por ejemplo, fíjate, estamos en temporada de guisante del Maresme, un producto que dura 20 días, las setas que estamos esperando, ahora empezará el perrechico, la colmenilla, todos estos productos no podemos tenerlos todo el año, ¿no? Y el cliente tiene que ser consciente de que eso es producto de temporada, ¿no? Producto que dura un mes, mes y medio, dos, ¿no? Pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que tenemos que ir buscando cuando venimos a un restaurante, que realmente lo que vayamos a comer, lo que vayamos a degustar, sea el producto de ese momento de la temporada, porque no puede haber un producto todo el año. Sí, así es, y hay ese trabajo que hacen los chefs de la búsqueda de la materia prima, ¿no? Cuando la temporada es plena, el producto es excelso, o sea, una buena fresa en su mejor momento, cuando empieza el atún, entonces hay que acostumbrar al cliente que no podemos tener el producto todo el año, ¿no? Hay que ser un poco fiel a las temporadas. Ujú. Tú me has hablado un poco de la experiencia que ofrecéis vosotros de cocina, pero yo sé que a ti la experiencia que más te gusta es la experiencia de sala. Ujú. Y lo hemos hablado muchas veces, esa importancia de que la sala vuelva a coger ese protagonismo que en algunos momentos ha llegado a perder. Sí, efectivamente, en esa evolución que hablamos de la gastronomía, creo que al final la sala se ha quedado un poquito de lado, ¿no? Y es muy importante, no solamente el jefe de sala, que somos los representantes, sino los equipos, ¿no? Tener equipos de chicos formados. Siempre se habla mucho del servicio de sala, yo defenderé siempre que no podemos dar todos los días el mismo servicio de sala porque no todos los clientes requieren el mismo servicio de sala. Un día puedes venir con una reunión de negocios, otro día puedes querer información sobre el vino o quieres estar con un poquito más de información de producto. Entonces, cada día es un tipo de servicio y es importante que haya un equipo conjuntado, ¿no? Ujú. Pero eso te obliga a tener a tu equipo todo el día con mil ojos. Claro. Sí, yo creo que ahí se habla mucho siempre en los deportes y yo lo aplico a la sala, los entrenamientos, ¿no? Creo que nada nace porque sí, creo que hay que entrenar, hay que practicar el juego en equipo y el cliente eso lo nota, ¿no? No solamente un buen servicio para mí es hacer cosas en sala con nitrógeno o trinchados, sino al final el que un equipo esté conjugado y que todo el mundo sea afable, sea honesto, ¿no? El servicio. Ujú. Sí, tú has comentado lo del tema del deporte. Yo creo que muchas veces cuando jugabas al fútbol y levantabas la mirada, ya sabía lo que te quería decir el compañero sin que te Igual, hablase.
Yo creo que aquí tiene que pasar lo mismo, ¿no? En la sala es igual, ¿no? Al final, ya que entramos en materia, bueno, pues ese trabajo en ayudas, esa sonrisa, el ver que el equipo está tranquilo, que todo el mundo se conjuga, hay una sonrisa, eso también es un buen servicio y el cliente eso lo detecta, ¿no? Hay a veces restaurantes o empresas que están muy tensionadas y eso transmite, le cala al cliente. Creo que es bueno trabajar con sincronía, tranquilos y en equipo, ¿no? Ujú. Yo estoy escuchando últimamente hablar mucho de familia, ¿no? Que al final en hostelería lo que se tiene que llegar a conseguir es que haya una familia para que todo el mundo trabaje cohesionado, que trabaje conjuntamente, pero claro, al final se pasan muchas horas juntos, Ujú. pasáis muchas horas juntos, pero no es fácil llegar a crear esa familia, y más cuando estamos viendo en restaurantes que hay una rotación muy grande. Bueno, acabas de decir las claves de la sala o de los trabajadores actualmente, ¿no? No olvidemos que en esta profesión dedicamos un mínimo de 9-10 horas a la semana. Pasamos más tiempo aquí que en nuestra propia casa. Entonces, el escuchar a los equipos, el departamento de recursos humanos, que al final lo hacemos todo el jefe de sala, el atender sus problemas, el estar juntos, ese término familia que tanto decimos por ahí, porque tenemos que estar, para obtener la calidad del personal, tenemos que ser capaces de entender también sus problemas, ¿no? Esto lo hago mención a un referente en sala que es Fiturroca, que él fue el primer restaurante en España que optó por el tema de meter psicólogos en un restaurante. Hay que escuchar a los equipos, intentar solventar sus problemas para obtener que los trabajadores duren en una empresa 10, 12, 14 años, que eso está en periodo de extinción, porque hoy en día pues los chavales a los 6 meses, un año suelen emigrar, ¿no? Del restaurante. Mm. Es un poco lo que tú estás comentando. Han entrado otros perfiles Ujú. en los restaurantes, en la gastronomía, que ya hace años eran impensables, ¿no? Cuando hablabas a lo mejor de un departamento de recursos humanos, Claro, sí. cuando hablabas, ahora lo dices tú, de un psicólogo Psicólogo. o incluso de un diseñador cuando tienes que diseñar pues todo el ambiente de un restaurante o cómo es el diseño del plato, etcétera. Con lo cual se están conjugando muchas más cosas. Claro, efectivamente, esto hace 25 años en la sala no existía y creo que tenemos que separarnos las pilas también para formarnos en ese sentido, ¿no? Yo en mis propias carnes he podido ver cómo no vale ya con abrir un vino, no vale con ser atento en la sala, sino tienes que hacer ese trabajo de interiores, ¿no? De escuchar al equipo. Hablamos siempre de la formación lleva tiempo, ¿no? Y al final tienes que dedicar un día o dos a la semana para intentar formar al equipo, ser cercano a ellos, emigrar de esa figura del jefe distante y ser uno más para que ellos también te respeten, ¿no? Ujú. Oye, ¿qué dos o tres platos no podría dejar de tomar si vengo un día, por ejemplo, aquí a Bastel? Bueno, nosotros hay tres platos emblemáticos que nos acompañan desde que iniciamos, ¿no? Somos conocidos por la merluza, una merluza de pincho traída de la lonja de Ribeira. Se hace una cocción muy lenta con un pilpil de limón. Otro producto que en Madrid gusta mucho y que se ve muy poco, que es la caza. Trabajamos el pichón de Brest, que lo hacemos a la brasa con una reducción de oporto y la royal de foie. Y empezando por el inicio, pues bueno, yo creo que algún vínculo gallego a producto de mar, sobre todo las navajas, ¿no? Las navajas de buceo a la brasa, donde ponemos un gel de algas de mar que no predomine, pero que sabe que acompaña el producto, ¿no? Ujú. La verdad que al final hablamos de maridaje, Armonías, maridaje, bueno, esto ya sabes que va cambiando. es lo que te iba a decir, hablamos de maridaje, hablamos de armonía, hablamos de experiencia, al final es un poco todo ese conjunto, ¿no? Bueno, pues siempre se ha hablado mucho y ha ido cambiando, ¿no? El término maridaje, armonías. Yo creo que cuando uno va a un restaurante de este tipo, la experiencia tiene que aumentar y no cabe duda que acompañar un buen vino, un buen servicio, un buen plato, eso hace que tu experiencia aumente, ¿no? No Ujú. solamente vincular al plato, sino a lo que rodea. A mí lo que me ha ocurrido alguna vez es que cuando voy a algún restaurante, esa primera vez que voy, me sorprende, Ujú. pero cuando vuelvo ahí a lo mejor una segunda o una tercera vez, ya no noto esa sorpresa. O sea, veo como que es un poco lo mismo y se han quedado un poco estancados. Claro. Sin embargo, aquí he visto que cada vez que yo he venido, me habéis sorprendido. Bueno, eso es la dificultad, ¿no? Hablábamos antes que está muy cambiante Madrid, locales que abren y cierran constantemente. Eh,
lo que buscamos todos es la repetición del cliente. Sin eso, ninguna empresa podría subsistir. Entonces, para que el cliente repita, tenemos que darle un aire fresco, un aire nuevo. Por eso insisto en que no podemos dar siempre el mismo servicio, ¿no? Cada cliente en cada momento requiere un tipo de servicio y buscar la repetición. Yo tengo clientes que al cabo del año vienen 10, 12, 14 veces, que no es que sea demasiado, pero te tiene en su quiniela, te crea sinergias, habla de ti. Entonces creo que ese es un poco lo que buscamos todos, ¿no? La repetición de los clientes. 10, 12, 14 veces en Madrid Bastante, con la gran oferta que hay, yo te es, diría que es bastante, es es una gran bastante. repetición, ¿eh? Es un nivel alto y ahí eso gana el cliente y ganamos nosotros también, ¿no? Porque ya sabemos lo que busca, se minimiza el riesgo. Aparte, insisto, lo de las sinergias, son clientes que hablan de ti a otros amigos, a otros familiares y al final de ahí creas muchas reservas, ¿no? Que es lo importante, que vuelvan a repetir. Ujú. Pues, Óscar, muchísimas gracias por Un placer. por esta experiencia de estar charlando los dos, ¿vale? Después de habernos conocido tantísimos años, y yo creo que esto se merece un buen Buen brindis brindis. con un gran vino. Muchísimas gracias. Encantado, Fernando.